Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Personería TV. Desafortunadamente para muchos de nosotros es común ver cómo familias enteras tienen que cambiar de lugar de residencia y de trabajo para evitar ser víctimas de actos violentos por parte de grupos al margen de la ley. Esta conducta delictiva se conoce como desplazamiento forzado y cuando se produce en el interior de la ciudad se le conoce como desplazamiento forzado intraurbano. Esta será la problemática que abordaremos hoy en La Personería TV. Bienvenidos. Desde hace años en Colombia hemos sufrido una violencia generalizada que ha provocado miles de muertos y víctimas en nuestro país. Aparte de los muertos que han cobrado las balas, las bombas y las motosierras, la violencia ha provocado un éxodo de campesinos sin precedentes, que huyendo de la violencia y tratando de conservar sus vidas y la de sus familias, han salido a refugiarse a las grandes ciudades, con la esperanza de continuar por lo menos vivos. Este éxodo de personas que han salido huyendo de sus tierras y que han tenido que dejar lo mucho o poco que poseían atrás, ha ubicado a Colombia en uno de los primeros lugares en cuanto a desplazamiento forzado se refiere. Y hoy en día ese deshonroso título que nos ubica como uno de los mayores países en el mundo con desplazados no quiere irse de nuestro lado, o por lo menos eso es lo que parece. El desplazamiento forzado que en un comienzo se daba en los campos y municipios más remotos de nuestra geografía, se fue trasladando poco a poco hacia municipios cada vez más grandes y conocidos, y los que no se conocían, pues se fueron haciendo conocidos gracias a las masacres y desplazamientos masivos de quienes lograban sobrevivir y trataban de llegar a las ciudades en busca de nuevas oportunidades y sobre todo tratando de escapar de la muerte. A medida que el conflicto fue tomando otros matices, las consecuencias de este también han ido cambiando. Rápidamente los grupos armados que dominaban los campos y algunas zonas rurales del país se fueron introduciendo a las ciudades y poco a poco, aparte de la delincuencia que ya existía, la violencia se intensificó en los principales cascos urbanos de casi todas las ciudades de Colombia. Y así, estas se convirtieron en campos de batalla de los grupos armados ilegales, que llámense como se llamen y trabajen para quien sea que lo hagan, eso es lo que son, grupos armados ilegales. Y en este momento, ellos son los primeros generadores de violencia en el país y quienes están manteniendo las altas cifras de desplazamiento que tenemos hoy en día. Las ciudades dejaron de ser seguras hasta esa Operación Orión. Al contrario de lo que esperábamos muchos, la paz no fue lo que entró a la Comuna 13 de Medellín. Por el contrario, al terminar públicamente la Operación Orión, para las personas de allí otra cosa era lo que empezaba. Un nuevo régimen se imponía, y como nuevo régimen, los cambios no se hicieron hace mucho tiempo. Bueno, todo el proceso de mi desplazamiento surgió en la Comuna 13 en el año 2008, más exactamente el 3 de marzo del 2008, a través de una guerra entre varios grupos de desmovilizados que existían en el sector, pues peleándose por lo que siempre hemos sabido que es el microtráfico y todo. Ella es Verónica, o por lo menos ese fue el nombre que decidimos ponerle para proteger su identidad. Verónica es desplazada intraurbana de la ciudad de Medellín y al igual que miles de personas en la ciudad, ha tenido que dejar atrás su hogar, su casa y todo lo que tenía. Pero ese atrás, geográficamente no está tan lejos. Es solo que para ella es imposible regresar por lo que dejó y mucho menos regresar a lo que dejó. La violencia y el terror que han impuesto los grupos armados ilegales como método de control en los barrios de Medellín ha generado que personas como ella tengan que salir de sus barrios y de sus cuadras para evitar ser víctimas de estos. Las leyes que desde hace tiempo gobiernan algunas calles de Medellín son las que imponen las bandas o combos al servicio del narcotráfico, paramilitarismo o de quien quiera que sea que las gobierne. Después de la tan conocida y según el gobierno exitosa de esperar, muchas personas tuvieron que abandonar los barrios por ser señalados de ser simpatizantes de las fuerzas que habían sido desterradas y por consiguiente las muertes continuaron y con las muertes las desapariciones y los desplazamientos.
Solo por sospecha muchos ciudadanos fueron señalados y como consecuencia tuvieron que abandonar sus hogares y dejar sus amistades de toda la vida para mudarse a otros sitios de la ciudad y refugiarse de la violencia que hasta hoy señala la comuna como una de las más peligrosas y violentas de Medellín. Un joven cercano a la casa de Verónica y de su hijo fue asesinado a manos de una de las bandas que posteriormente a la Operación Orión se lograron establecer en el sector de la Comuna 13, y como es común en estos casos, todas las personas cercanas a él fueron amenazadas. Mi hijo tan sardino tendría 16 años en ese momento. No pensó que el problema iba a ser de gran magnitud y fue al velorio. Cuando las mujeres se enteraron pues en ese momento de que en el velorio iban o estaban llegando ya personas así como con cara rara y eso, empezaron a decirle a ellos, muchachos, retírense en tal cosa. Fue cuando se presentó otro muchacho preguntando por el nombre de mi hijo, en especial él y dos amiguitos más. Fue cuando ellos ya vieron que la realidad sí era esa. Se tiraron por detrás por el celular de esa casa, ya fueron a mi casa muertos del pánico porque ya había ocurrido una muerte. Fue así como nos dijeron que a todos los muchachos que eran amigos de este pelado iban a perseguirlos. Y empezaron unos boleteos donde le dijeron con nombres propios a los muchachos que supuestamente seguían en lista para ser avaleados por este grupo armado. Entonces no hubo otra opción que venirnos de este barrio. De hecho, después de haberme yo venido al mes y empezaron a dar con varios amiguitos, nos desplazamos más o menos 8 familias. Y cuando ya mi hijo, como había dejado una novia ya inclusive, se dio a la entrevista con ella en el parque de San Javier, fue cuando él alcanzó a ver que habían los mismos muchachos en esa misma cancha y ahí sí él nunca más quiso volver. Nosotros nos desplazamos en ese entonces para Belén. De Belén tuvimos que irnos pues por falta de apoyo del Estado en ese momento porque no nos habían todavía clasificado ni estábamos dentro del sistema. Ser desplazado con toda su familia de su lugar de vivienda o trabajo no se puede explicar de manera tan sencilla. Son muchos los dramas humanos que se presentan y muchas las consecuencias que esto genera, ya que el desplazamiento en cualquiera de sus presentaciones provoca en las familias un problema del que algunas no logran sobreponerse. Bueno, la situación del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín está íntimamente relacionada con la existencia y las actividades ilegales de los grupos armados que operan todavía en ciertas zonas del municipio. La verdad es que el desplazamiento forzado intraurbano desde el año 2004 viene la Personería de Medellín visibilizándolo con el fin de que se conozca en todas sus dimensiones y ya con el concurso de otras entidades públicas se ha logrado avanzar en su diagnóstico, en su caracterización, y también ha sido reconocido como tal por la Corte Constitucional a través de los fallos que ha producido, particularmente la sentencia T025 de 2004, los autos de seguimiento y en la política pública expedida por el Consejo de Medellín y la Alcaldía de la ciudad también se ha formulado un reconocimiento al hecho de que dentro de la misma ciudad se produce la migración forzada por personas que bajo amenaza, bajo intimidación o por otras circunstancias que colocan en riesgo, en peligro su vida, su integridad personal, sus bienes, su núcleo familiar, se ven obligadas a desplazarse del lugar original donde se encuentran viviendo a otras zonas de la ciudad, a otros barrios. La situación de desplazamiento intraurbano de la ciudad ha tenido un incremento significativo con relación al año 2009, para el cual teníamos al finalizar el periodo un total de 4.474 personas que habían declarado su situación de desplazamiento. Solo para julio de este año ya tenemos más de 5.200 personas que han declarado esta situación en la Personería de Medellín.
Eso sin contar con que en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo también se reciben declaraciones. Y aunque del total de estas, no todas son incluidas por Acción Social como población desplazada, por lo menos sí nos da cuenta de que hay un incremento significativo en la vulneración masiva de derechos humanos, en este caso específico, en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín. Tenemos que la Comuna 13, la Comuna 1, la Comuna 3 son las comunas con mayor situación de desplazamiento. Inclusive pues en el último mes hemos tenido varios desplazamientos masivos intraurbanos. Masivos significa que se han desplazado de un mismo sector por unos mismos hechos, por un mismo actor, más de 50 personas o más de 10 grupos familiares. Eso es una situación muy grave, podríamos decir pues que está desbordada la situación, que en los barrios se está viviendo un conflicto que es muy fuerte, que los diferentes actores armados que allí operan están amenazando a las personas para que salgan, también están asesinando. Hemos visto pues un incremento también en las cifras de homicidio, lo cual está muy de la mano también de los desplazamientos, porque las personas familiares o personas cercanas a estas personas que asesinan pues también son obligadas a salir de sus territorios o por temor a que se tomen represalias también contra ellos. El desplazamiento que yo tuve, no tuve tiempo de sacar mis cosas. La verdad, eso fue tan inmediato que yo después opté por enviar las llaves a algunas amigas para que ellas sacaran ciertas cosas y me las guardaran. Inicialmente, como por ahí por 6 meses, pues sinceramente nosotros estuvimos pues, acá prácticamente que al amparo de los amigos, de gente conocida, de personas que me distinguían a mí, mientras como que se asentaba uno como a la realidad de que sí nos iban a reconocer como desplazados. Hasta donde yo tengo conocimiento, las cosas mías las tuvimos que repartir, pero la mayoría de las otras cosas que tenían mis hermanos se encargaron de regalarlas. Pero las otras cosas personales se han ido deteriorando ahí en esa casa. De hecho, después de la declaración, se demoró más o menos 3 meses la respuesta para yo ser incluida.